En el Sahel central, las temperaturas aumentan 1,5 veces más rápido que la media global. Desde la década de 1980, los fenómenos climáticos aquí son cada vez más extremos, las sequías cada vez más duras y las tormentas más intensas y frecuentes. En agosto de 2020, la región sufrió las lluvias más devastadoras de la última década. Extensas zonas de Burkina Faso, Mali, Níger y Chad vieron cómo sus viviendas quedaron destruidas, sus centros de salud dañados y sus tierras de cultivo anegadas. Las variaciones climáticas son cada vez más frecuentes a lo largo de los 5.000 kilómetros que atraviesan el continente africano desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Es lo que se conoce como Franja del Sahel. En su zona central, el cambio climático es el enésimo factor de inestabilidad territorial. Una amenaza global que se suma a la pobreza, la inseguridad alimentaria, las crisis institucionales y distintos tipos de violencia armada y conflictos comunitarios. ¿Cómo afecta el cambio climático a la seguridad y desarrollo del Sahel central? Lo vemos en detalle. El impacto del calentamiento global en esta zona de África está ligado a las condiciones políticas y socioeconómicas de la región, y estas en los últimos años han estado condicionadas por el deterioro de la seguridad. El Sahel central es un hervidero de grupos armados que proliferaron tras la caída en 2011 del régimen de Gaddafi en Libia. Están presentes en toda la zona, pero la violencia se centra principalmente en tres áreas: el norte de Mali, la región fronteriza del Iptako-Gurma y la cuenca del lago Chad. Son numerosos, pero los grupos más activos son el Estado Islámico del Gran Sahara, vinculado a Estado Islámico, y la rama regional de Al-Qaeda, el llamado Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. La violencia se está extendiendo desde aquí hacia los países del Golfo de Guinea. Se nutren de las vulnerabilidades y el descontento hacia los estados. Su discurso no es solo religioso, sino también social, político y lleno de referencias locales. Este punto es clave. En algunas zonas, los grupos armados intervienen en la gestión de recursos naturales para ganarse el favor de la población o se insertan en redes criminales ya existentes. El cambio climático no es una causa directa de la proliferación de la violencia extremista, pero su impacto sí repercute en la inseguridad alimentaria y las pérdidas económicas. Esto puede abonar el terreno y facilitar el reclutamiento de combatientes. La Unión Europea, Francia y Estados Unidos han desplegado misiones militares para contener el avance yihadista en la región. Pero lejos de mitigar la violencia, la presencia militar extranjera parece haber exacerbado la situación. El uso de milicias armadas para luchar contra el yihadismo y las prácticas militares represivas por parte de distintas fuerzas de seguridad se han traducido en numerosas muertes de civiles y violaciones de los derechos humanos. La violencia, además, ha dejado más de 2 millones de desplazados internos en el Sahel central. Al margen de los desplazamientos forzosos, la movilidad es esencial para la población del Sahel central. Las migraciones estacionales son aquí una forma de vida. El impacto climático podría aumentar los movimientos del campo a la ciudad y entre regiones, pero algunos grupos vulnerables se quedarán atrapados al carecer de los recursos para desplazarse. Aunque la mayoría de los movimientos de población son regionales y solo una pequeña fracción tiene como objetivo llegar a Europa, las políticas de control de fronteras de la Unión Europea consideran el Sahel central como una prioridad. Para entenderlo hay que mirar a 2015. La Unión Europea se vio entonces sacudida por lo que se percibió como una crisis migratoria. Hubo un drástico aumento del número de personas que cruzaron el Mediterráneo. Europa reforzó su política de externalización de fronteras y puso entre sus prioridades al Sahel, zona de tránsito de migrantes subsaharianos. A través de un fondo fiduciario para África se destinaron millones de euros a los países de esta región a cambio de que frenaran los flujos. Alentado por esta financiación, Níger, epicentro del tránsito subsahariano, aprobó una ley que endurece drásticamente los controles, dificultando los movimientos regionales. Lejos de frenarse, los flujos hacia Europa se desvían hacia rutas paralelas con mayor riesgo para la vulneración de los derechos humanos y a menudo para la propia vida de los migrantes.
Las políticas de contención migratoria añaden más problemas a nivel interno, afectan a los modos de vida al obstaculizar la movilidad, vulneran los protocolos de libre circulación de la CEDEAW, una especie de espacio Schengen a nivel de África Occidental, perpetúan estructuras clientelistas y desigualdades y, por tanto, agravan la inestabilidad en la zona. Además, estas restricciones europeas son incoherentes, puesto que por un lado se dice trabajar por promover la adaptación al cambio climático y por el otro se intenta frenar la migración, que es una forma importante de resiliencia para hacerle frente. Hay más de 14 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria en el Sahel central. Aquí la mayoría de los habitantes dependen de la agricultura y el pastoreo. En este escenario, la tierra, el agua y otros recursos naturales son fuente permanente de tensiones locales. El cambio climático las agrava, pero no se puede contemplar como la única causa del conflicto. Intervienen también aspectos políticos, como la promoción histórica de la agricultura frente al pastoreo, además de la corrupción o las desigualdades. La proliferación de armas y la intervención de élites políticas y grupos armados han vuelto más violentos estos conflictos inter- e intracomunitarios. Las lluvias torrenciales y las sequías extremas pueden complicar el hambre, los conflictos y las movilidades en la región. Pero el origen de estos problemas bebe, en realidad, de las debilidades políticas y socioeconómicas. Para que el Sahel afronte el desafío global que supone la emergencia climática, poner el foco en este contexto es indispensable.